Hola, en este video voy a plantear mi opinión sobre la huelga que tiene el Colegio Médico contra las aseguradoras de salud, las ARS. Si bien es cierto que hay motivos para reclamar mejores condiciones de pago y mejores condiciones para el afiliado, que es el paciente, que es el principal protagonista del sistema de salud. Entiendo que no es la forma correcta, porque con esta medida, con este tipo de lucha, afectamos al paciente. Tanto el paciente que adquiere los servicios a nivel público como los que adquieren los servicios a nivel privado. Las ARS a nivel mundial se crearon luego de las guerras, principalmente luego de la Segunda Guerra Mundial. Y es una forma de garantizar la salud a un costo, digamos, asequible para el individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de la guerra muchas personas tuvieron que perder sus ahorros buscando servicios de salud y otros quedaron que no podían trabajar. Obviamente, una enfermedad catastrófica requiere un alto costo y eso acabaría con los ahorros de los individuos. ¿Qué pasa? Se crearon las ARS y con un monto, digamos, asequible, usted tiene acceso a un catálogo de servicios que le garantiza en cierta medida los requerimientos que usted necesita para obtener o para estar en salud. La ley que rige la seguridad social en nuestro país entró en vigencia hace aproximadamente 20 años. Obvio que la medicina tiene cambios, ha experimentado diferentes cambios que no van acorde con los tiempos en cuanto a que se aprobó o en que entró en vigencia la ley. Sí hay que modificarla. Pero cuando nosotros suspendemos los servicios o hacemos que un individuo pague como si no tuviera un seguro de salud, en forma de protesta a la ARS, estamos afectando la economía del paciente. Que vuelvo y digo, los médicos, las clínicas, las farmacias, los centros de imágenes, los centros de laboratorio, todo giran en torno al paciente y nosotros nos debemos al paciente, que es el que se está afectando en este tipo de lucha, en esta forma de protesta. Si bien es cierto, vuelvo y digo que tenemos que cambiar algunos aspectos de la ley que vayan con mejor condiciones para el afiliado y también para algunas remuneraciones, como también incluir algunos procedimientos que ya son de rutinas en ciertos ámbitos de la medicina, para que sean incluidos en el catálogo de servicios. Entonces, el paciente no hace huelga. El paciente puede tener muchísimas quejas sobre el catálogo de servicios, sobre los planes de salud de sus aseguradoras y no hace huelga. Entonces nosotros debemos de buscar una forma en donde la lucha se haga, la protesta se haga sin afectar el afiliado. Si la ley hay que cambiarla, entonces debemos de dirigir la lucha a donde se pueda cambiar la ley y no afectando al paciente, que vuelvo y digo, es el principal protagonista del sistema de salud. Sin paciente no hay médicos, no hay clínica, no hay farmacias, no hay centros de imágenes, no hay laboratorios clínicos. Entonces, en torno a las aseguradoras, en torno a que el paciente tenga seguro, gira una economía. La economía de la clínica, la economía de las farmacias, la economía de los centros de imágenes, de los laboratorios. ¿Y por qué digo esto? Sencillo. Por ejemplo, una diálisis en nuestro país anda entre los 6.000 y 6.500 pesos.
3 veces a la semana. ¿Qué individuo sin seguro a nivel privado puede costear eso? Es insostenible. Cualquier terapia para el cáncer se lleva miles y miles de pesos. Los ingresos en intensivos, en cuidados intensivos, son algunas de las condiciones donde si el paciente no tuviera un seguro médico, no pudiera costearlo, y las unidades de cuidados intensivos no dan abasto, igual que las unidades de diálisis. Los cateterismos son otro procedimiento que se hacen decenas de cateterismos a diario, pero si el individuo no tuviera un seguro, no pudiera costearlo. Entonces, en torno a las aseguradoras, hay una economía que se desprende de ahí. De ahí vienen los técnicos que se entrenan para hacer esos procedimientos, los insumos que se necesitan para esos procedimientos. Entonces, sí, hay que cambiar muchas cosas de la ley, mejorando los beneficios que pueda tener el paciente. Y sí, hay que cambiar muchas cosas en cuanto a la remuneración de los médicos, y sí hay que incluir muchos procedimientos que cuando nosotros vamos o compartimos con colegas de otra nación, vemos que su sistema de salud hace esos procedimientos, tiene dentro de su catálogo de servicios esos procedimientos. Pero no podemos tener una lucha que afecte al afiliado. Y sobre todo, los procedimientos que se dejaron de hacer y que se han dejado de hacer en estos días van en beneficio de las aseguradoras, porque esos son procedimientos que las aseguradoras no tienen que pagar. Pero el paciente que está afiliado con esa aseguradora sigue pagando. O sea, que en este tiempo que la huelga tiene, las aseguradoras han tenido la misma cantidad de dinero de ingresos, pero han pagado en procedimientos que han dejado de hacerse muchos millones de pesos. Entonces, tenemos que buscar una forma de llegar a un punto medio sin que afectemos el paciente. Suspender la consulta a nivel público, suspender los procedimientos a nivel público. Eso es algo que sale de la sensatez. Y le voy a poner un ejemplo. En los hospitales hay citas que el paciente dura meses para poderla conseguir. Y en el día que se hizo la huelga, ya habían citas previas con meses de anticipación. O sea, estaban puestas con meses de anticipación. Imagínense un paciente que se tenga que trasladar de otra provincia a una provincia cabecera, a un hospital de tercer nivel, adquirir una consulta especializada, que tiene 2 meses, 2 meses y medio que ya se la asignaron. Perdió la cita. ¿Qué culpa tiene ese paciente de la situación que hay entre las ARS y los médicos? No tiene ninguna, pero ¿quién es que sale afectado? El paciente. Imagínese usted que en vez de una consulta, ese paciente a nivel público tenía previsto una cirugía electiva, una cirugía programada, una cirugía sencilla, digamos una hernia, una cirugía de vesícula, que son cirugías que se hacen de manera muy rutinaria en los centros públicos. Pero ¿qué pasa? Para una cirugía, el paciente tiene que ser evaluado por el cirujano y decir que hay que operarlo. Y tiene que ser evaluado por un internista o un cardiólogo para la evaluación preoperatoria, que necesita una serie de análisis que tienen una fecha de vencimiento. Si ese paciente tenía una cirugía que le tomó tener la fecha meses, se suspendió el miércoles y probablemente se le venza la evaluación preoperatoria, tiene que volver a coger una cita con medicina interna o con cardiología para hacerse los análisis, para luego llevárselo y volver a hacer la evaluación y luego fijar una fecha para la cirugía.
Ese pobre paciente no tiene la culpa. Que sí hay muchos pacientes que a nivel privado han podido pagar esos procedimientos, pero no todo el mundo tiene el poder adquisitivo para pagar procedimientos como si no tuviera seguro para luego ir a reclamar al seguro. Entonces, yo quiero que lleguemos y vamos a crear un poco de conciencia, porque tenemos que ser un poco más sensatos y pensar en el paciente. Nosotros nos formamos como médicos para ayudar a los pacientes. Entonces, motivos para protestar, sí, los hay. La forma en que se está haciendo no es la mejor, porque estamos afectando al paciente y no podemos afectar al paciente. Este video yo espero que lo vean, yo espero que lo analicen, yo espero que lo compartan y sobre todo que me dejen algún comentario. Pasen buenas noches y recuerden suscribirse a mi canal de YouTube.